Buenas tardes a todas las familias, nuestros amigos, amigas de New Hope aquí en Weslaco. Somos New Hope de Weslaco. Le damos la bienvenida a este estudio bíblico del miércoles. Bendiciones. Esperamos que estén pasando un día agradable y hermoso en este día miércoles. Y vamos a entrar a la lección de hoy, al estudio bíblico de hoy, ¿verdad? Por la fe es el tema que nuestro pastor, mi esposo, Juan Jaramillo, ha estado predicando ahí en la iglesia de New Hope, aún en los lunes de tabernáculo que hemos estado hablando y intercediendo, llorando por las familias también, hablando sobre la fe, y queremos seguir en esta tarde con este tema también. Ahí en su casa, donde esté, donde quiera que vaya, los que están ahorita y los que van a vernos después, pues vamos a orar para entrar en este estudio y que Dios nos dé entendimiento y sabiduría. Te damos gracias, Señor Jesús, en esta tarde. Bendice, Señor, a todas las familias que están ahorita viéndonos, aquellas personas que están viéndonos ahorita, están escuchando este mensaje. Padre, aumenta su fe, aumenta nuestra fe, Padre, en estos momentos, en estos tiempos que estamos viviendo, Padre, para seguir adelante, siendo fieles a ti, Padre, a tu palabra, y guíanos a toda verdad y a toda justicia. Bendice a todas las familias y cuídanos siempre en todo momento. En el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias a ti solamente, Señor. Amén. A veces la gente se pregunta, bueno, ¿qué es la fe? ¿Qué significa la fe? Y en Hebreos 11.1, ¿verdad? Dice ahí en Hebreos 11.1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, ¿verdad? Entonces, cuando a veces queremos saber, ¿verdad?, qué es lo que significa esto, qué es lo que dice la palabra, pues abramos la palabra de Dios y en la Biblia vamos a encontrar, ¿verdad?, la solución, ¿verdad? El significado, la definición, vamos a encontrar ahí lo que estamos buscando. Entonces la fe dice que es la certeza, tener esa certeza de lo que se espera, eso que hemos pedido, que estamos pidiendo delante de Dios, eso que hemos estado esperando delante de Dios, que Dios lo cumpla. Entonces nuestra fe, ¿verdad? La fe que tenemos va a ser la certeza de que lo esperamos y es la convicción de lo que no se ve, ¿verdad? Tener fe en algo que no se ve, que sabemos que Dios ya está trabajando en eso y que se va a cumplir de acuerdo a la voluntad de Dios para su honra y su gloria de Él. Entonces sabemos que la fe, la certeza de lo que se espera, eso es lo que es la fe y la convicción, tener una convicción en verdad de saber que se va a cumplir aun cuando no lo vemos, amén, aun cuando no lo vemos, que sabemos que Dios ya está trabajando en eso y Dios lo va a hacer de acuerdo a su voluntad. A veces nosotros esperamos que se haga de una manera, pero Dios es tan hermoso, tan bueno y tan misericordioso que Él tiene ya el plan y lo hace de la manera que Él lo va a hacer, y lo hace mucho más mejor de lo que nosotros esperábamos a veces, porque Él es nuestro Dios todopoderoso y para Él no hay nada imposible, solamente estar nosotros, ¿verdad?, esperando en fe, tener la certeza de que Él lo va a hacer. Amén. Jesús también es la fuente de la fe, ¿verdad? Él es la fuente de vida. En Él encontramos nuestra redención, encontramos todo en Él, ¿verdad? Y en Lucas 17:5 dijeron los discípulos, los apóstoles al Señor Jesús, dice, aumentanos la fe, Jesús, de ti fluye esta fe, aumentanos más, danos más para creer, para hacer los milagros, para hacer lo que tú nos mandas a hacer, para creer más en todo esto que estamos haciendo aquí en la tierra. Y Jesús aumenta la fe de ellos, ¿verdad? Y aún si lo hacen ellos, lo hace nosotros como sus hijos. Usted como su hijo, como su hija, podemos pedirle a Dios, aumenta nuestra fe cuando quizás nos sintamos débiles o desanimados, o como que nuestra fe en vez de aumentar va hacia abajo. Señor Jesús, aumenta nuestra fe en estos momentos, aumenta mi fe, Padre, en lo que estoy creyendo, lo que estoy buscando con certidumbre que tú lo vas a hacer, aun cuando no puedo ver nada, yo sé que tú ya estás obrando. Amén. En Romanos 10:17 dice también, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén. Entonces es importantísimo que al tener esta fe en Jesús también podamos, ¿verdad?, abrir su palabra, la Biblia, y escuchar ahí cuando leemos, cuando la oímos, lo que Dios nos está prometiendo, sus promesas de que Él va con nosotros, que Él es nuestro castillo, que Él es nuestra roca, Él es nuestro sanador,
que Él cuida de nosotros, que aún cuando estemos pasando por lo más difícil, cualquier sea la prueba, sabemos que Dios va a responder, sabemos que Dios está con nosotros. Entonces no es nada más de oír sobre la fe, sino tomar esta acción y creer, ¿verdad? Lo que dice su palabra, ¿verdad? La palabra de Dios, que es la palabra de Él, que nos está diciendo, hijitos míos, yo estoy con ustedes, no teman, no desmayen, estén firmes, aún cuando todo va mal, aún cuando estemos pasando por lo más difícil que estaremos pasando. Quizás en estos momentos, ¿verdad? Sea un tiempo difícil, de incertidumbre, ¿verdad? De lo que vemos, lo que escuchamos, pero más que todo, en estos momentos te animo a que pidas al Señor que aumente tu fe también para que podamos seguir adelante y confiando más en Él. La fe genuina es creer en lo que Cristo ha hecho por nosotros. ¿Qué hizo Jesús ya por nosotros, verdad? En Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hemos sido justificados por la fe, ¿verdad? Y por esa fe también tenemos la paz por medio para con Dios, perdón, por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Por la fe que hemos puesto en nuestro Señor Jesús, de que somos sus hijos, hemos sido redimidos, ha perdonado nuestros pecados y que somos limpios en Él y somos salvos, tenemos la salvación, ¿verdad? Somos redimidos de Él y heredaremos y es a la vida eterna, ¿verdad? Entonces, por medio de Jesús, ¿verdad? Podemos tener esa paz con Dios de que somos justificados por esta fe, que estamos creyendo en nuestro Señor Jesús, que murió por nuestros pecados, pero aún resucitó para darnos la vida eterna. Y eso es algo tremendo porque Él ya lo hizo por nosotros y tenemos ya esa fe en Él, sabemos que lo veremos. Amén. La fe es confiar en Dios todo el tiempo, todo el tiempo. Cuando las cosas van bien, cuando las cosas no van muy bien, cuando las cosas van muy mal, ¿verdad? En todo tiempo tenemos que tener esa fe en Dios. En Hebreos 10:38 dice, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma, dice ahí en Hebreos 10:38. Entonces nos está diciendo ahí que el justo, yo y usted como justos en Cristo Jesús, podemos vivir por fe, podemos caminar por fe, sabiendo que Dios proveerá, sabiendo que Dios nos cuida, sabiendo que aun cuando oímos todas estas cosas que estamos oyendo quizás en las noticias o viendo por la televisión, o que alguien viene y nos trae una noticia mala, sabemos que podemos vivir por la fe y que Dios cuida de nosotros, que Él camina con nosotros, que Él va a proveer, que Él va a dar esa paz que necesitamos aún en los tiempos más difíciles, ¿verdad? Y la parte la segunda parte del versículo dice que si retrocediere no agradará a mi alma, dice ahí también. Entonces no hay que retroceder, sino que seguir adelante, estar firmes, pedirle a Dios, como hablamos ahorita, de que aumente nuestra fe, si es que nuestra fe sea, ¿verdad? Quizás, ¿verdad? No hemos podido seguir adelante. Nuestra fe quizás ha sido afectada por un suceso, por lo que estamos oyendo, por quizás el miedo, cualquier cosa que sea, pero sino que pedirle a Dios que aumente nuestra fe, especialmente en estos momentos, ¿verdad? Una historia en la Biblia que me impacta mucho, de una mujer que tuvo tanta fe y que por la fe que tuvo recibió su milagro, ¿verdad? Fue ahí en Lucas 8 del 43 al 48, y lo voy a leer. Ustedes ahí en su casita, donde quiera que se encuentren, abran la Biblia y pueden leer este versículo, este pasaje de la Biblia, ¿verdad? Que nos habla de una mujer que tuvo tanta fe, ¿verdad? Dice ahí en Lucas 8, una mujer que hacía 12 años padecía de hemorragias y había gastado en médicos todo lo que tenía sin que ninguno hubiera podido curarla, se le acercó por detrás y le tocó el borde del manto. ¿A quién se le acercó? A Jesús. Amén. Al instante su hemorragia se detuvo. Entonces Jesús dijo, ¿quién me ha tocado?
Todos negaban haberlo tocado, así que Pedro y los que estaban con él le dijeron: Maestro, son muchos los que te aprietan y te oprimen. Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado. Yo sé bien que de mí ha salido poder. Cuando la mujer se vio descubierta, se acercó temblorosa y se arrojó a los pies de Jesús. Y delante de todo el pueblo le contó por qué lo había tocado y cómo al instante había sido sanada. Entonces Jesús le dijo, fíjense lo que le dijo, aquí está lo impactante, dice: hija, tu fe te ha sanado, ve en paz, ve en paz, ¿verdad? Palabras fuertes, palabras con autoridad que Jesús le hizo a esta mujer, ¿verdad? Y le reafirmó lo que ella ya había recibido por su fe, por su fe. Tenemos a esta mujer que había gastado por muchos años, dice su palabra que casi 12 años, no, hacía 12 años que había gastado en médicos, se había gastado quizás todo su dinero y que ninguno había podido curarla, no había encontrado sanidad, ¿verdad? Entonces ella, en esos momentos, a Jesús pasando por ahí, por ese lugar, y su fe, me imagino que ella de quizás un poco se aumentó ahí al ver, ¿verdad?, que tenía esta oportunidad de venir a él, y dice que si solamente nomás tocara, y tocó el borde del manto de Jesús. Nada más con eso. Eso le transformó su vida por ese acto de fe que ella hizo. Y dice que al tocar el borde del manto, al instante, ahí en esos mismos momentos, su hemorragia, el flujo de sangre que traía ella, se detuvo y ya no fue más, ¿verdad? Y Jesús, ¿verdad?, cuando habla con ella, entonces le dice: hija, tu fe te ha sanado, ve en paz, ¿verdad? Entonces podemos ver aquí que esta mujer, ¿verdad? Podemos ver tres cosas que he notado en esta historia, ¿verdad? Y pueden ustedes también, ¿verdad?, conmigo a entender esto, lo que está pasando. Dice que ella se acercó, ¿verdad? No tuvo temor, sino por fe ella actuó, fue y se acercó y nada más tocó el borde de su manto. Amén. Entonces, no por temor, sino por fe. Ella lo hizo, ¿verdad? Dice en 2 de Timoteo 7, perdón, pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor, de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces esta mujer no tuvo temor, ella se acercó, ¿verdad? Y solamente al tocar el borde del manto, ¿verdad?, sabía que ella podía recibir su milagro. Y así fue, así como lo creyó, así como lo esperó, así como tuvo esa certidumbre, ¿verdad? Como dice, leímos la definición de fe, ¿verdad? Y teniendo esa convicción de lo que no podía ver, ¿verdad? Ella nada más se actuó en fe y creyó y fue sana completamente. No tuvo miedo de su circunstancia, porque dice su palabra también que había mucha gente alrededor de Jesús. Había mucha gente que lo estaba buscando, que, ¿verdad?, también buscaban de un milagro de él. Pero ella no le importó eso, sino que en fe siguió adelante y con toda su fuerza de ella, pero también con toda su fe, más que todo, extendió su mano y tocó el borde del manto de Jesús, y su milagro vino automáticamente, ¿verdad? Dice que instantáneamente se detuvo esa hemorragia en su cuerpo, ¿verdad? Entonces no lo hizo con temor, sino que recobró cualquier fuerza que ella tenía, pero su fe más que todo le dio esa fortaleza para seguir y tocar el borde de su manto de Jesús. Y con ese dominio propio de no parar, sino seguir y tocar el borde del manto, pudo ella ser sana. Y así con nosotros, cualquier sea lo que estemos pasando, ¿verdad?, sin temor, sino dice aquí en 2 de Timoteo 7,
sino con poder, sino de poder, espíritu de poder, de amor y de dominio propio, que confiamos en Él, que podamos saber que Él es nuestro sanador, que Él es nuestro redentor, que Él cuida de nosotros, que Él va a proveer, que Él va a escuchar nuestra oración y Él va a hacer lo que tiene que hacer de acuerdo a su voluntad de nuestras vidas, ¿verdad? Dice también que aquí podemos ver que no fue por su vista de ella, ¿verdad? A veces lo que vemos a nuestro alrededor quizás nos cause desánimo, tristeza, frustración, uh, quizás nos pueda fallar la fe aún, ¿verdad? En cosas que quizás, ¿verdad? No creemos completamente, pero aún en todo esto, en lo que vemos o quizás lo como nos sintamos, dice que tenemos que actuar con fe. En 2 Corintios 5:7 dice, vivamos por fe, no por vista. Especialmente en estos días, vivamos por fe, no por vista. Porque si nos enfocamos a ver nuestro alrededor, a ver cómo la gente quizás está viviendo o lo que está pasando en nuestro mundo, o aún ella que no se enfocó en su enfermedad, sino se enfocó en Jesús, de que iba a ir a tocar su manto, ella recobró su fuerza y se acercó a él y tocó el borde del manto y fue sana instantáneamente. Entonces por eso aquí en 2 Corintios 5:7 nos dice, vivamos por fe, no por vista, no por lo que vemos, no por lo que oímos, porque si nos enfocamos en lo que vemos, nuestra fe va a fallar, nuestra fe va a disminuir en vez de aumentar. Nos vamos a desanimar, nos vamos a frustrar, nos vamos a entristecer también a veces, y todo eso no nos ayuda como hijos e hijas de Dios, sino que tenemos que seguir adelante y poniendo nuestra vista en Él, ¿verdad? Vivir por fe, no por vista, no por lo que vemos, sino vivir por esta fe que tenemos en Cristo Jesús, que sabemos que Él lo va a hacer para la honra y gloria de Él. Amén. Y punto 3 que quiero aquí tomar en esta historia de esta mujer, que no por nuestra propia fuerza, sino por fe, ¿verdad? It is not by our strength, no es por nuestra propia fuerza, sino por nuestra fe. En Salmo 18:1-2 dice ahí, mi Señor, mi fortaleza, yo te amo, mi Señor y Dios, tú eres mi roca, mi defensor, mi libertador, tú eres mi fuerza y mi escudo, mi poderosa salvación, mi alto refugio, en ti confío. Amén. Mi fortaleza, tú eres, Señor. Aun cuando nos sintamos sin fuerza, que ya no podemos más, y a veces sí nos hemos sentido así, quizás en algunos momentos donde dice, Señor, ya no puedo más, dame esa fuerza que necesito de ti, solamente tu fuerza para seguir adelante. Y cuando tú pides en verdad con fe, Dios te da la fuerza para seguir. Dios te da esa fuerza para poder caminar, dar otro paso más, así como ella lo dio y pudo tocar el borde del manto de Jesucristo y fue completamente sana en esos momentos, ¿verdad? En Josué 1:9 recuerden que también Dios le dijo a Josué, sé fuerte y sé valiente, ¿verdad? No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Amén. Y este versículo para mí siempre lo declaro para mi vida, para mis hijos, y lo he compartido con varias personas, porque a veces nos encontramos con personas que están desanimadas, que no pueden seguir, ¿verdad? Y les recuerdo lo que dice ahí, esa palabra de Dios fue para Josué, pero también para nuestras vidas, porque somos sus hijos de Él, ¿verdad? Que seamos fuertes y seamos valientes, aún en este tiempo, aún en estos días donde parece ser que cada día recibimos noticias negativas, malas, pero en su palabra siempre vamos a escuchar, siempre vamos a poder encontrar esas noticias buenas, especialmente aquí, de que seamos fuertes y valientes, no tengamos miedo, ni nos desanimemos. Hoy más que nunca estar firmes, dice su palabra, porque el Señor nuestro Dios
nos acompañará donde quiera que vayamos, cuando vamos en su camino, haciendo su voluntad, haciendo la voluntad de Dios, ¿verdad? Tenemos también que escoger, tener entendimiento y sabiduría para escoger lo que le agrada a Dios, ¿verdad? No lo que le desagrada a Él, sino lo que agrada a Dios, y Él nos acompañará donde quiera que vayamos. Poner nuestra fe, pedirle a Él, a decirle: Señor, camina conmigo donde quiera que estoy, camina conmigo en este caminar con mi familia, con mi esposo, con mis hijos, en mi trabajo, donde quiera que vaya, aun cuando yo me suba al carro, que vamos a ir quizás a correr un mandado a otra ciudad. Señor, ve con nosotros, llévanos y tráenos con bien, cuídanos de cualquier accidente, de cualquier cosa que pueda pasar. Siempre estar con esa fe y en esa comunicación con Dios, de pedir, y que sabemos que Él nos fortalece, Él nos cuida, Él es nuestra fuerza, Él es nuestro escudo, y Él va con nosotros. Amén. Cuando lo hacemos parte, ¿verdad? De nuestra vida, ¿verdad? Y Él nos da también la fortaleza. Confiemos en Él, ¿verdad? Confiemos siempre en Él. Y en 1 Corintios 57 dice: pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y con este versículo podemos ver que gracias a Dios, ¿verdad? Por medio de nuestro Señor Jesús, ella pudo tener victoria. Ella recibió su milagro. Ella fue sana, ¿verdad? Y la última frase de lo que le dice Jesús: ve en paz. Y eso es verdad. Cuando en verdad le confiamos todo a Dios, quizás tengamos pasando un día muy duro, muy fuerte, quizás en el trabajo, quizás en su familia, quizás recibió una noticia, ¿verdad?, mala, pero cuando venimos y le entregamos todo a Dios, y con nuestra fe que tenemos en Él, amén, y aun cuando quizás esté desfalleciendo, le podemos pedir: Señor, aumenta nuestra fe. Él viene y hace lo que tiene que hacer, y aún nos da la paz, porque Él es Dios Todopoderoso y es Dios de paz, que nos cuida, nos protege y va a estar ahí con nosotros en todo momento. Amén. Y finalmente, ¿verdad? También dice ahí, ¿verdad? Por último, ¿verdad? En este pasaje de la mujer, ¿verdad? Que recibió su milagro por su fe, ¿verdad? Que fue completamente sana, fue en paz, ¿verdad? Y también quiero dejarles con este versículo en Marcos 9:24, ¿verdad? Para aquellos que quizás la fe a veces quizás sea débil o esté desfalleciendo, ¿verdad? La fe débil puede llegar a ser fuerte con la ayuda de Dios. En Marcos 9:24 dice: e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo en ti, Jesús, ayuda a mi incredulidad. Cuando tú te sientas que ya no puedes, que quizás tu fe esté desfalleciendo, dile a Dios: creo en ti, Señor, ayúdame en mi incredulidad, aumenta mi fe, quiero confiar más en ti, quiero entregar completamente todo a ti. Amén. Y por último, en Santiago 1, del 6 en adelante: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Entonces, versículo 8: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Pidamos con fe, pidamos creyendo que Dios lo va a hacer de acuerdo a su voluntad. Porque si no, dice aquí que seremos como la onda del mar. Los que dudamos, si es que duda, dice que seremos como la onda del mar, ¿verdad? Que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Entonces no dudemos. No dudemos. Y si nos desfallece la fe a veces, pedir a Dios que aumente nuestra fe, que vaya de aquí hacia allá y más allá, para poder seguir confiando en Él, creyendo en Él y saber que Él tiene todo en control. Y que como esta mujer recibió su milagro, podamos también recibir ese milagro, y ver esa oración, eso que le hemos estado pidiendo a Dios, ¿verdad? Esa intercesión a Dios, que venga y haga su voluntad en nuestras vidas, para nosotros, nuestra familia,
por lo que estemos pasando, por la situación, la circunstancia, y podremos ver el milagro que Dios ya está haciendo. Amén. Pero cuando pedimos con fe, confiando en Dios, amén, confiando en Dios, pedir con fe, creer en Dios que Él lo va a hacer, que Él ya lo está haciendo y que se cumple de acuerdo a la voluntad de Dios. Amén. Es por fe, que sea por fe cuando pedimos, no dudando. Y si hay algo un poco ahí, usted pídale a Dios y dígale: Señor, ayuda a mi incredulidad, así como este hombre le pidió a Jesús sobre su hijo cuando Jesús iba a hacer ese milagro en él, en su muchacho, ¿verdad? Clamó y dijo: creo, ayuda a mi incredulidad, aumenta mi fe, yo creo en ti, yo sé que tú lo puedes hacer. Padre Santo, Padre Celestial, tú estás aquí, y en estos momentos, ¿verdad? Así terminó esta lección bíblica de es por la fe, es por la fe, y aún es por la fe que estamos aquí también. Podemos transmitir, ¿verdad?, por estos medios también la palabra de Dios para seguir creciendo como hijos, como hijas de Dios, y creyendo más a Él, a su palabra. Y por último, nada más de decirles que abramos nuestras Biblias, porque ahí están las promesas de Dios. Y cuando abramos nuestras Biblias y leemos y creemos con fe, las creemos, todas las promesas que Dios tiene en nuestras vidas, vamos a empezar a ver cambios, vamos a empezar a ver los milagros que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Amén. Y en estos momentos les agradecemos por su atención en este estudio bíblico, y esperamos que les haya sido de bendición. Y recuerden siempre que es por la fe que debemos de seguir adelante. No con temor, no por vista, no por nuestras propias fuerzas, sino por la fe que tenemos en Dios, y que podemos también confiar que cuando pidemos que Él aumente nuestra fe, Dios la aumenta para darnos la fortaleza, para darnos el entendimiento y la sabiduría, para darnos la sagacidad y el entendimiento para seguir adelante y tomar las decisiones que van a agradar a Dios, para servirle a Él y hacer su voluntad. Que recibas la paz de Dios en estos momentos. Bendiciones a ti y a tu familia. Y recuerda que es por la fe en Cristo Jesús. En Él tenemos todo. Todo lo que podemos esperar está en Él. Aún la paz en estos momentos. En el nombre de Cristo Jesús. Bendiciones. Soy la pastora Lucy Jaramillo. Y bendiciones a todos ustedes. Estamos orando por ustedes, y adelante firmes en la fe en Cristo Jesús. Amén.